Noemí Bistué es profesora de enseñanza media y superior en Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, licenciada en Historia en la misma entidad, especialista en docencia universitaria, ha tenido muchos cargos académicos, entre los que destacamos profesora titular efectiva de Historia Americana Colonial y Seminario de Historia de América, de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, tiene muchos antecedentes, entre los cuales miembro fundador del Centro de Investigaciones en Historia Americana Contemporánea, miembro titular del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, CONICET, Buenos Aires, miembro honorario de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, trabajos de investigación innumerables, publicaciones e investigación. En cuanto a publicaciones, ha colaborado en la edición, en la autoría de libros tales como Quinto Centenario de la Evangelización de América, Manual de Historiografía Hispanoamericana Contemporánea, Mendoza en sus testamentos siglos XVI, XVII y XVIII, Los hombres y las ideas en la historia de la nación. Estoy abreviando porque es frondosa la cantidad de antecedentes de esta persona, de esta profesora distinguida que nos honra hoy con su presencia. Ha tenido presentación en reuniones científicas como panelista, conferencista y expositora en más de 70 congresos, jornadas, encuentros, mesas redondas y simposios realizados en el país y en el extranjero. Ha tenido premios y distinciones desde que egresó, como primer premio al egresado con mayor promedio de la carrera de Historia, promoción 77, otorgado por la Academia Nacional de Historia. Distinción al mejor egresado en la carrera de Historia, promoción 77, otorgado por la Facultad de Filosofía y Letras que la vio egresar. Mención de honor de la Federación Argentina de Mujeres Universitarias al mejor egresado de Historia en 1977. Bueno, Sí, buenas perfecto. tardes nuevamente. Quiero agradecer muy especialmente la invitación para participar en este espacio, especialmente a Raúl Pía, que fue el que me convocó para la charla de esta tarde. Bueno, el contenido de hoy va a estar un poco alejado de lo que suelen escuchar habitualmente, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico posible para que no les resulte tedioso. Elegí este tema de mitos y verdades de la conquista de América porque me interesa clarificar algunas cuestiones que a fuerza de repetidas en los medios de difusión y en ciertos libros de divulgación se terminan dando por, y en muchos casos son errores, a veces aparecen descontextualizadas, tratando de explicar con conceptos del presente hechos que ocurrieron muchos siglos atrás. El famoso investigador inglés Eric Hobsbawm solía decir que el historiador hacía más daño con el anacronismo que con las mentiras. Una vez aclarado esto, vamos entonces a la temática propuesta. Es cierto que América tuvo antes de 1400 su historia, con protagonismo exclusivamente indígena, y que tras esa fecha simbólica ningún acontecimiento de la historia del Nuevo Mundo puede ser comprendido cabalmente si se prescinde del aporte indígena. Pero también es cierto que desde el siglo XVI la historia de América no puede ser estudiada sin considerar las relaciones con el curso histórico del resto del mundo, especialmente con Europa. La conquista española solo puede entenderse dentro de un proceso mucho más amplio, cual es el de la expansión ultramarina que tiene lugar en el Viejo Mundo, que comienza a fines del medioevo y los comienzos de los tiempos modernos. A fines del siglo XIII, la Europa mediterránea había iniciado un proceso que consiguió llegar hasta el siglo XVIII, cuyo resultado final va a ser la apertura de las comunicaciones a través de los océanos.
dentro de ese amplísimo marco temporal del 13 al 18, podemos acotar un periodo más breve que abarca aproximadamente de 1480 a 1540, en el que se van a dar las circunstancias favorables para que Europa rompa sus estrechos límites. Bien, decía entonces que hay algunas investigaciones recientes. Este fenómeno expansivo de los siglos XVI y XVII lo amplían a nivel mundial, no limitándolo solamente al continente europeo, y así hablan, por ejemplo, de la expansión mongola en el Asia, de la expansión del Islam en África, en Asia, de la expansión azteca e inca en América, insertando toda esta expansión dentro de un gran movimiento planetario. Creemos que si bien no pueden negarse estos fenómenos expansivos ocurridos en distintos lugares del planeta, ninguno de ellos tuvo el alcance del europeo, que va a permitir precisamente a Europa dominar el mundo hasta la Primera Guerra Mundial. Efectivamente, el mundo europeo de fines de la Edad Media, con una población en aumento, con una economía en crecimiento, tenía las condiciones necesarias para iniciar ese proceso expansivo. El crecimiento de las actividades mercantiles requería contar con los medios necesarios para facilitarlos, fundamentalmente los metales preciosos. En Europa existían algunos yacimientos de plata, pero no había yacimientos de oro. Por eso es que la necesidad de oro va a servir para acelerar precisamente ese proceso expansivo. Y a esto, por Oriente se mantenía un comercio importante de algunos productos exóticos, sobre todo telas, sedas y especias. Esos productos eran muy caros porque atravesaban por muchísimos intermediarios antes de poder llegar a Europa, y además, hacia fines del medioevo, la presencia de los turcos ya en la zona del Asia Menor empieza a dificultar precisamente este comercio que se mantenía con Oriente. También hay que tener en cuenta algunas motivaciones de tipo político-religiosas que están enmarcadas en esa secular lucha que mantenía el occidente cristiano con el mundo musulmán. Pero además de estos móviles que tenía Europa, Europa tenía también los instrumentos necesarios, indispensables desde el punto de vista científico y tecnológico, van a permitir iniciar esta empresa. Me refiero, por ejemplo, al uso de instrumentos como la brújula, el astrolabio, la balestilla, instrumentos que servían para medir la latitud, el timón de codaste en las naves, el uso de las carabelas, unas naves mucho más pequeñas, mucho más maniobrables, utilizadas hasta ese momento en Europa, de los seguros marítimos, la creación de compañías comerciales importantes. O sea que estaban dadas las condiciones para que Europa pudiera iniciar este proceso. Circunscribiéndonos a la expansión en el Atlántico, los investigadores distinguen ciclos, distinguen etapas en este largo proceso, como decíamos, del 13 al 18. Italianos, por genoveses, decía que en esa primera etapa, navegaciones realizadas por marinos genoveses fundamentalmente
se cosechan muy pocos éxitos. Lo más importante van los romanos, pero bueno, habían quedado olvidadas y ahora, ¿no es cierto?, vuelven a cobrar importancia a comienzos del siglo XIV. Pero en realidad va a haber que esperar hasta el siglo XV, que la península ibérica comience ya una exploración de manera sistemática, un poco como natural prolongación de la guerra de reconquista. Portugal va a tomar la delantera en este proceso, va a iniciar ya su expansión hacia 1415, por una serie de razones, sobre todo su más temprana lucha por ya tempranamente, y va a empezar a ocupar progresivamente la costa africana. Castilla lo va a hacer muchas décadas después, recién luego de finalizada la expulsión de los moros, 1492. De manejo proceso de expansión atlántica se había iniciado mucho antes. Ahora bien, si queremos estudiar la conquista, nos vamos a encontrar con distintas interpretaciones, distintos paradigmas historiográficos para poder conquistar desde perspectiva extremadamente eurocéntrica. Se le había visto como una gesta militar que había permitido la expansión mundial de Occidente, sus valores, su civilización, desconociendo por completo al mundo indígena, sus características, su complejidad. La nueva historiografía ya de la segunda mitad del siglo XX, sumado al desarrollo, van a tener las ciencias antropológicas y sociológicas, va a ampliar esta perspectiva de estudio al incorporar la visión de los vencidos y al considerar no solamente el aspecto militar de la conquista, sino también otros aspectos psicológicos, aspectos culturales, religiosos, que van a jugar un papel fundamental en el desarrollo de los acontecimientos. ¿Cómo van a reaccionar las sociedades indígenas ante la irrupción de los hombres blancos? Nathan Bastel, un autor de una obra importante, Los vencidos, los indios del Perú frente a la conquista española, dice: la historiografía occidental estudia generalmente la conquista desde la perspectiva de los vencedores, pero existe otro rostro del acontecimiento. Para los indios, la llegada de los españoles significa la ruina de sus civilizaciones. Y esta nueva paradigma, que es un paradigma que tomaba en cuenta la visión de los vencidos, ¿no es cierto? Hay otra perspectiva novedosa de estudio, que es la concepción del otro, el tema de la alteridad, es decir, qué representaciones se hicieron tanto los indígenas como los españoles de ese otro inesperado, de ese otro distinto que aparecía ante ellos. Esto es importante porque según cómo se concibiera ese otro, iba a ser luego el comportamiento. Los investigadores adscriptos a este paradigma destacan ese encuentro cultural entre los seres que decían unos a otros, y con eso generó problemas de comprensión en estos últimos años. Es el estudio de la conquista como una relación de poder entre españoles. Retomo nuevamente, esperemos que no vuelva a cortarse. Estaba hablando entonces de los paradigmas historiográficos para estudiar la conquista. Decía que el último era ese estudio de la relación de poder entre españoles e indígenas, cómo los indígenas
se adaptaron y respondieron, ¿no es cierto?, ante la llegada de los españoles, sin quedar paralizados, como decían los seguidores del primer paradigma. Estas tres visiones, o estos tres paradigmas contemporáneos de la conquista, de ninguna manera son excluyentes. No estamos como en las ciencias puras, ¿no es cierto?, que un paradigma no puede... creemos que se complementan en este caso, porque quizás los dos primeros nos sirven para explicar mejor el momento inicial de la conquista, y una vez pasado el impacto inicial, habría que prestar mayor atención a este último paradigma. Vamos a detenernos un poco ahora en las características de la conquista española, porque la conquista española, a diferencia de otras conquistas, se caracterizó por la inmediata ocupación del territorio y la explotación del mismo. Esta filosofía está encerrada en una frase de uno de los primeros cronistas indianos, López de Gomara, quien dice: quien no poblare no hará buena conquista, y no conquistando la tierra no se convertirá la gente. Así que la máxima del conquistador ha de ser poblar. Y esto es así porque la conquista prolonga un hábito castellano de repoblación y fundación que había sido propio de los largos siglos de la lucha contra la reconquista, contra los árabes en el territorio, que se había ido reconquistando y al mismo tiempo repoblando. ¿Cuál va a ser el papel de la corona en este proceso de conquista? Con muy escasas excepciones, la conquista se va a apoyar en la iniciativa privada, va a tener un carácter eminentemente popular. Sin embargo, la corona no tuvo un papel pasivo en esto, como podría parecer, porque el rey se reservó la facultad de autorizar la empresa, de controlar su realización, de asegurar que se cumplieran los fines perseguidos. Es decir, que cumplió toda una tarea de supervisar y orientar la acción conquistadora a través de un régimen especial de convenios, que son las llamadas capitulaciones. El particular que capitulaba con el rey recibía una serie de títulos, siendo el más importante el título de adelantado, precisamente porque era el encargado de adelantar la frontera, y recibía también otras prebendas, como una parte de las riquezas, el poder repartir tierras, el poder repartir indios en encomienda. Pese a todos los controles que la corona implementó, los jefes de las expediciones en la práctica tuvieron un poder prácticamente ilimitado. A partir de que se firmaba la capitulación, el futuro conquistador tenía que dividir su atención entre el reclutamiento de la gente, la preparación de las armas, las provisiones y sobre todo ver cómo financiaba los gastos. A veces va a recurrir a prestamistas o a socios capitalistas y otras veces va a invertir todo su capital en la empresa. Ahora bien, los hombres que se alistaban en estas empresas de ninguna manera eran ejércitos profesionales. Casi ninguno había recibido una instrucción militar formal. Constituía lo que se denominaba la hueste, un término medieval, que era un grupo de gente que se agrupaba voluntariamente en torno a un caudillo. Es decir, que no percibían un sueldo por su trabajo, sino que se convertían en socios del capitán a pérdidas y ganancias. Podían aportar sus armas, su equipo, o bien lo podían recibir del jefe a manera de anticipo. Según fuera el aporte personal, los méritos personales, después iba a ser la parte que le correspondía en el botín. El botín, que como sabemos era el conjunto de armas, provisiones, bienes que se le tomaba a los jefes vencidos, era el único provecho inmediato de la conquista. Una vez que se separaba la parte que pertenecía al rey, el resto se distribuía entre el jefe y los hombres de acuerdo a lo que se había pactado anteriormente.
Ahora aquí muchas conquistas, a excepción de la de los grandes imperios, la de México y la del Incario, van a constituir desde el punto de vista económico un completo fracaso, porque los riesgos que se asumían eran muchos, los precios de los armamentos, de los caballos, de las herraduras, alcanzaron cifras fabulosas, las provisiones y los pertrechos eran escasos, eran muy caros, y las riquezas que se obtuvieron en algunas zonas fueron magras y a veces nulas. En muchos casos la recompensa para los conquistadores no va a llegar nunca, y si llega va a ser posterior, una vez que ya ha terminado la conquista, se asientan en el territorio, reciben tierras y reciben indios para trabajar esas tierras. Vamos a detenernos ahora en algunas particularidades de este proceso de conquista, a fin de tratar de entender mejor el mismo y desvirtuar también algunas aseveraciones comunes que a veces se dicen y que no tienen mayor sustento documental. La primera pregunta que nos surge es cómo se explica que los españoles, en grupos que nunca pasaban de unos pocos cientos, lejos de su país, luchando en terrenos que no conocían, se pudiera imponer con relativa facilidad a los pueblos indígenas, que eran muy superiores en número y en algunos casos incluso con grandes ejércitos profesionales. Esto es imposible explicarlo solamente en términos de audacia, tenacidad, heroísmo, como lo pretendió explicar la historiografía clásica, que sin duda existieron, pero existieron por parte de ambos bandos, no solamente de los españoles. Una de las razones va a ser la superioridad tecnológica de los europeos. El uso de armas de fuego y de acero, sumado a ciertas destrezas tácticas necesarias para sacar el máximo rendimiento de los medios disponibles, va a ser un factor importante, y a esto se suma la utilización de caballos y de perros de caza. Porque la sorpresa, el temor que le causaron a los indígenas, sobre todo en un primer momento, son elementos que deben ser tenidos en cuenta para poder explicar la victoria española. En un comienzo, el indio, por ejemplo, creyó que caballo y caballero eran una sola cosa, formaban una sola pieza, de ahí el estupor cuando los veía dividirse en dos. Lo mismo va a ocurrir con las armas de fuego, que para los indígenas eran algo diabólico. El indio sintió pavor al oír el estruendo, ver las llamas y no saber cómo llegaba hasta ellos ese proyectil mortal. Creían que eran rayos que obedecían al mandato de los españoles. Ahora, si uno lo analiza desde el punto de vista cuantitativo, en realidad no fueron muchas las armas usadas. Y lo mismo el caso de los caballos. Los caballos y los perros, sobre todo los primeros, escasearon durante todo el periodo de la conquista. Además, en la batalla se podían utilizar solo en determinadas circunstancias. Por ejemplo, los caballos tenían que ser en un terreno abierto, los perros, en cambio, en una zona cerrada. Precisamente por la escasez, los precios de los caballos alcanzaron cifras fabulosas y eran muy pocos los que podían poseer un caballo. Disponer de un caballo era símbolo de estatus y eso permitía después una cuota mayor del botín. Ustedes piensen que, por ejemplo, cuando Cortés inicia la marcha hacia el interior de México, eran 450 españoles aproximadamente, y tenía solamente 16 caballos, o sea, el número era ínfimo. Lo mismo pasa con las armas de fuego. Los cañones, por ejemplo, en América escasearon porque era muy difícil su transporte. En territorios de clima húmedo la pólvora prácticamente no se podía usar. Los arcabuces, un arma que se utilizaba en el momento, requería el uso de un trípode y eso lógicamente complicaba su empleo.
Las escopetas, los falconetes, otras de las armas utilizadas, solamente disparaban un tiro, por lo que en general el soldado, una vez después que disparaba el tiro, directamente desechaba el arma o la daba vuelta y la usaba a modo de garrote y empezaba a utilizar la espada, que fue en realidad la espada de acero el arma de mayor eficacia durante toda la conquista, porque era una espada más larga, menos frágil que las armas de obsidiana que usaban los guerreros mesoamericanos. También era más larga y más afilada que las hachas de punta de cobre que usaban los pueblos andinos, y podía servir para luchar horas, ¿no es cierto?, ante el enemigo. Además, hay que tener en cuenta que esta ventaja en la superioridad tecnológica fue solamente inicial, porque en el caso de las conquistas prolongadas, las conquistas que duraron mucho tiempo, los indios tuvieron oportunidades para conseguir del enemigo las armas, copiar sus tácticas militares, como va a suceder, por ejemplo, con los araucanos en Chile, que llegaron a utilizar las armas y el caballo mejor aún que los propios españoles. Lo mismo con algunas tribus, ¿no es cierto?, en la zona norte de México. Sí, la ventaja que tuvieron los españoles en el uso del caballo y también el tener barcos fue darles una rapidez de maniobra y una capacidad para desplazar refuerzos que, por supuesto, los indígenas no tenían y que tampoco a veces la podían comprender. Pero también, además de esta superioridad tecnológica, como digo, relativa, hubo diferencias culturales que dieron una apreciable ventaja a los españoles. Por ejemplo, el significado que tenía la guerra para los dos bandos. Para los aztecas, por ejemplo, la guerra era una actividad usual, pero tenía un objetivo limitado. Ellos hacían la guerra para obtener prisioneros y poder obtener también tributos. Para los incas también era usual la guerra, pero tenía la guerra todo un carácter religioso, un carácter ceremonial, que a veces era tan importante como la guerra misma. En el combate el objetivo no era matar al otro, sino en todo caso tomarlo prisionero y después eventualmente sacrificarlo. En contraste con esta guerra de objetivos limitados o de carácter ceremonial, los castellanos van a practicar una guerra continua, una guerra total. La guerra indígena estaba sometida a toda una ritualización, el lugar, el tiempo, el modo de la guerra se decidía de antemano. El combate empezaba a una hora y terminaba a otra hora, y no se podía concebir otra forma de ataque. Por ejemplo, el Inca nunca podía concebir un ataque nocturno, porque no entraba en su universo mental. Los españoles, en cambio, practicaron, como decía, una guerra total, pero además también se dieron cuenta de que las estrategias militares bélicas que se usaban en Europa, acá no les servían de mucho. Por eso empiezan a utilizar una guerra de guerrillas, con unidades de combate mucho más pequeñas, mucho más encubiertas, que les va a dar mucho mejores resultados. Por otra parte, de acuerdo con profecías y con creencias indígenas, los europeos les parecieron en un primer momento una especie de dioses, semidioses, seres sobrenaturales, ideas que lógicamente después rechazaron casi de inmediato, pero que ya les dieron, en un primer momento les dieron una considerable ventaja a los invasores. Por ejemplo, en el caso de los aztecas, ellos tenían la leyenda de Quetzalcóatl, un dios tolteca que había partido hacia el este y había prometido volver por el este en el año 1 Caña del calendario azteca, que era precisamente el año de la llegada de los españoles. O en el caso del Perú, ¿no es cierto?, la
del dios Viracocha, que había anunciado que la dinastía cusqueña iba a terminar mientras reinara el 12º Inca, precisamente que es el momento en que llegan los españoles. Por eso, si uno ve las crónicas indígenas, se va a dar cuenta la extrañeza con que describen la llegada de los europeos, esto es lo que ha llevado a muchos investigadores a sostener esta tesis de que los españoles les parecieron, ¿no es cierto?, en un primer momento seres sobrenaturales, y eso creó una parálisis, ¿no es cierto?, en las fuerzas indígenas. Hay otros autores que matizan esta tesis, que dicen, bueno, no es tan así, a algunos les pueden haber parecido dioses, a otros no, otros la niegan, pero de cualquier manera, si bien no todos los indígenas habrán compartido esta creencia de que los españoles eran seres sobrenaturales, consideramos que la llegada de los europeos va a ser un hecho extraordinario que va a interrumpir el curso normal de su existencia, y la visión que los indios tenían del mundo comportaba al menos la posibilidad de que los hombres blancos fuesen dioses. También la religión va a ejercer una influencia decisiva en las actitudes psicológicas de los dos bandos. Los españoles tenían un marcado espíritu religioso que les venía desde la época de la Reconquista, de la lucha contra los árabes. Sus mayores habían visto al apóstol Santiago matando moros en las batallas decisivas de la Reconquista, la famosa imagen del Santiago matamoros, y acá lo van a ver en América también matando indios. En contraste con esta actitud esperanzada de los españoles, ¿no es cierto?, optimista, las principales religiones aborígenes tenían un concepto bastante sombrío de la vida, a la que veían como un ciclo ineludible de crecimiento y destrucción, de nacimiento y muerte. Por eso es que van a aceptar su destino como algo inevitable. Cuando fueron vencidos, ellos admitieron que sus dioses habían sido vencidos y que los habían abandonado. Para los españoles, en cambio, su único dios por principio era invencible, y precisamente a la intervención de su dios ellos van a explicar el triunfo que van a obtener. Hay autores que también hacen hincapié en la distinta concepción del tiempo que tenían españoles e indígenas. Para los indígenas, el tiempo se repite. Existe la convicción del tiempo cíclico. El ciclo domina en relación a la linealidad. Como el tiempo se repite, si yo conozco el pasado, conozco también el porvenir. Por eso la profecía está enraizada en el pasado. Y por eso también para los indígenas, ¿no es cierto?, en este tiempo cíclico no puede haber un acontecimiento totalmente nuevo, totalmente inédito. La repetición es lo que tiene primacía sobre la diferencia. Por eso es que precisamente la llegada de los españoles, la conquista española, que es una situación totalmente nueva, los directamente inédita, los paraliza y hace que no sepan improvisar. Porque en este tiempo repetitivo todo estaba predicho. Los europeos, en cambio, van a imponer el tiempo unidireccional, la concepción cristiana del tiempo, que ya no es ese retorno incesante, sino una progresión infinita hacia la victoria final del espíritu cristiano. Y precisamente los españoles van a ver en la facilidad de la conquista una prueba de la excelencia de su Dios cristiano. Además de todo esto, quizás el más importante y el más decisivo instrumento de la conquista hayan sido los propios indígenas. ¿Por qué digo esto? Porque los castellanos siempre van a reclutar con facilidad entre ellos guías, intérpretes, espías, y sobre todo van a reclutar muy eficaces aliados. Quizás el caso más emblemático sea el de los indios de Tlaxcala, en México,
que se van a convertir en aliados de Cortés, o los huancas en Perú, pero sin duda hubo muchísimos casos como esta, porque como todas las sociedades, las indígenas también tuvieron un buen porcentaje de rebeldes, de oprimidos, de inconformistas o de meros oportunistas que estaban dispuestos a situarse al lado del seguro o probable vencedor. Por supuesto que los conquistadores hicieron uso de estas actitudes porque necesitaban cualquier tipo de ayuda. Y a veces también tuvieron habilidad para utilizar en beneficio propio, incluso para crear a veces, situaciones de guerra civil entre los propios indígenas. Esto se ve muy claro en la conquista de Perú. Ellos van a llegar en un momento de guerra civil entre los sucesores de Huayna Cápac, Atahualpa y Huáscar, y bueno, van a hacer uso de esto porque van a tratar de atraerse. Atahualpa acababa de vencer a los seguidores de Huáscar y que se convirtieran en aliados suyos. De manera entonces que este aporte de los propios indígenas va a ser un elemento fundamental en la conquista. Pensemos, por ejemplo, que cuando Cortés está entrando en México, ya para poner sitio a la ciudad de Tenochtitlán, se dice que el ejército estaba compuesto por alrededor de 450 españoles y más de 10.000 indios aliados. O sea que la cantidad de indios lógicamente supera largamente a lo de los españoles. Y en realidad esto es así porque aunque algunas crónicas y narraciones describan al mundo azteca o al mundo inca como estados casi perfectos, la realidad no era esa. Ni la Confederación Azteca ni el Incario eran homogéneos a comienzos del siglo XVI, ni en su organización política, ni social, ni administrativa. Las mismas crónicas españolas destacan la importancia de esta ayuda. Por ejemplo, el padre José de Acosta, narrando la conquista del Perú, dice: fue de gran providencia que cuando fueron los primeros españoles hallaron ayuda de los mismos indios por haber parcialidades y grandes divisiones. La ayuda de los de la provincia de Tlaxcala por la perpetua enemistad que tenían con los mexicanos dio al marqués Hernán Cortés la victoria y señorío de México, y sin ellos fuera imposible ganarla. Lo mismo una crónica del Perú de Pedro Sarmiento de Gamboa también dice: los españoles llegaron al Perú gracias al despotismo incaico y a la ayuda que le prestaron los señores locales descontentos frente al Cusco, porque de no presentar fisuras el Tahuantinsuyo y estar la fuerza y el poder de los incas en pie, parece imposible a fuerzas humanas hacer lo que hicieron tan pocos españoles, que fueron 180. O sea que los españoles usaron este principio del divide y vencerás, ¿no es cierto?, para conseguir estas alianzas, aunque también los indios con estas alianzas trataron de obtener sus objetivos políticos inmediatos. No se observa ningún indicio de solidaridad racial entre los pueblos indígenas. Nosotros sabemos que los españoles llamaron genéricamente indios a todos los naturales que encontraron en esta zona, pero evidentemente que aquí había cientos de etnias distintas. Y por ejemplo, para un maya era tan extranjero, ¿no es cierto?, un nahua, un azteca, como lo podía ser un español. No se sienten ellos formando parte de un mismo grupo étnico o racial. La famosa Malinche o Marina, que habrán escuchado ustedes hablar, ¿no es cierto?, que tan mala fama tiene en México porque se la presenta como traidora de su pueblo, de su raza. Y en realidad no es así, porque Malinche era hija de un príncipe de otra etnia que había sido dominada por los aztecas, y precisamente ella había sido
convertida en esclava, ahí la encuentran los españoles, y ella se convierte, ¿no es cierto?, en la intérprete, y va a ayudar a los españoles, pero precisamente los está ayudando para vencer al pueblo que había vencido a la etnia de su padre. Y además de la ayuda de los incas, hay otro elemento muy importante que va a ayudar a los españoles, que va a ser las enfermedades que trajeron consigo. Enfermedades como la viruela, el sarampión, el tifus, la gripe, que van a causar gran número de muertes en la sociedad americana. Porque los indígenas, debido al aislamiento continental en que habían vivido y debilitados en muchos casos por dietas incompletas, sobre todo dietas faltas de proteínas animales, carecían totalmente de defensas frente a estas enfermedades que para ellos eran totalmente nuevas. Mencionemos, por ejemplo, la epidemia de viruela que va a azotar a Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, mientras los españoles le están poniendo sitio. Ahí van a morir miles de indígenas, incluso el propio jefe azteca, Cuitláhuac, sus mejores guerreros, a causa, ¿no es cierto?, de estas enfermedades. Por eso, realmente, el autor inglés John Eliot dice: los habitantes del Nuevo Mundo tendrán que pagar un alto precio por sus siglos de aislamiento. La conquista de América fue una conquista realizada tanto por microbios como por hombres. Así que este es otro factor que también hay que tener en cuenta, porque todo esto provocó además en los indígenas una completa desmoralización, un fenómeno que algunos autores califican como desgano vital, hablan también de hundimiento psicológico, otros hablan del traumatismo de la conquista, evidentemente. Hoy hablaríamos, ¿no es cierto?, de un estado depresivo probablemente, en que entraron estas sociedades a raíz de estos acontecimientos. Hay otros autores que destacan otros factores para explicar el triunfo europeo, que se perciben quizás menos que los anteriores, pero que sin duda también son importantes. Todorov, un autor búlgaro-francés, un historiador, un filósofo del lenguaje, él hace hincapié en la mayor capacidad comunicativa que tenían los españoles y las ventajas que los españoles tenían en la interpretación de signos y de información. Este autor dice que los españoles e indígenas practicaban la comunicación, lógicamente, pero la practicaban de manera distinta. Los españoles practicaban la comunicación hombre-hombre, en cambio la de los indios era más bien una comunicación hombre-mundo natural, hombre-universo religioso. Y esta forma de practicar la comunicación, descuidando esa dimensión interhumana, dando más bien preferencia al contacto con el mundo, va a ser responsable de esa imagen deformada que se van a hacer ellos de los españoles en los primeros contactos, especialmente la idea de que hablábamos recién de que podían llegar a ser dioses. O sea, hay una incapacidad de percibir la identidad humana de los otros, es decir, de reconocerlos a la vez como iguales, aunque sean diferentes, pero también iguales. En cambio, los españoles sí se van a dar cuenta, van a percibir la humanidad del otro, aunque lo vean diferente. Por eso lo primero que van a hacer es buscar información, van a tratar de comprender ese otro distinto que tienen delante de ellos. De ahí que las primeras acciones en la mayoría de las conquistas va a ser tratar de conseguir intérpretes para la lengua, porque esto les va a permitir conseguir informaciones valiosas. Pero además de conseguir información,
la presencia de un lugar reservado al otro en el universo mental de los españoles los lleva también a ellos a una necesidad de comunicar, pero no comunicar cualquier cosa. Los mensajes obedecen a toda una estrategia, buscando que los naturales lo interpreten de una manera determinada. Por ejemplo, ellos se dan cuenta, ¿no es cierto?, de que pensaban que podían ser seres sobrenaturales, ellos los caballos. Entonces, si se les moría un caballo, se preocupaban muchísimo por tratar de enterrarlo, que los indios no se dieran cuenta, ¿no es cierto?, para que no vieran que morían como cualquier ser natural, por ejemplo. Todorov dice, el lenguaje no es un instrumento unívoco, puede servir para integrarse a la comunidad, pero también puede servir para manipular al otro. Y en este caso los españoles, ¿no es cierto?, dieron primacía a esta segunda función. Hay una toma de conciencia de la utilidad práctica del lenguaje. Por eso concluye Todorov que los europeos logran imponerse a las culturas indígenas por su mayor capacidad para entender a los otros. Esa ventaja que tienen en la comprensión de signos le da evidentemente supremacía. Otra característica que quería destacar es el tema de la rapidez o la lentitud de las conquistas, que va a guardar relación con las diferencias culturales entre los invasores y los naturales. Fíjense que la conquista de las civilizaciones indígenas más completas, más complejas, más desarrolladas, como el caso de los incas o de los aztecas, van a resultar conquistas relativamente rápidas, y una vez logradas, el dominio resultó bastante sencillo y duradero. ¿Por qué esto? Porque la estructura gubernamental que tenían estos pueblos hizo que una vez caída la cabeza, el emperador, ¿no es cierto?, se diese todo el cuerpo de la pirámide. Además, en este caso los invasores pudieron aprovechar las estructuras sociales y económicas que ya existían en estos pueblos, sobre todo los vastos recursos económicos, el hecho de tener una población nativa importante, acostumbrada al trabajo organizado. También pudieron utilizar los asentamientos urbanos que ya existían. Aztecas e incas habían atravesado recientemente, como hemos dicho, procesos expansivos, sobre todo el incario. Por eso los investigadores coinciden en afirmar que los españoles se convierten en herederos de ese proceso expansivo que ya estaba iniciado y que lógicamente, bueno, va a continuar con su llegada. Pero ¿qué pasa cuando los conquistadores se encuentran con pueblos que tenían una débil organización política, bandas, tribus, señoríos, cacicazgos, que tenían menores densidades de población, que tenían una economía de subsistencia, o sea, pueblos cazadores, recolectores, o con una agricultura incipiente, pueblos menos desarrollados tecnológicamente, sin centros urbanos importantes? En este caso, la conquista se hace mucho más lenta, mucho más dificultosa, porque hay que ir sometiendo tribu por tribu, cacique por cacique, ya no hay una cabeza, ¿no es cierto?, que vencer para que ceda todo el cuerpo, sino que tiene que ser uno por uno. Además, soportando un hostigamiento permanente con los indígenas, que no van a presentar batallas frontales. Este tipo de conquistas, las que llamamos conquistas lentas, como puede ser, por ejemplo, la conquista del actual territorio argentino, Chile, Centroamérica, Venezuela, van a tener lugar años más tarde que las grandes conquistas y aparecen como procesos mucho más confusos, mucho más accidentados. Tienen también un protagonismo menos personalizado,
no es la ecuación que nosotros decimos México, Cortés, Pizarro, Perú, ¿no es cierto? Aquí el protagonismo es de varias personas, sobresalen más bien los actores colectivos, no hay tampoco incentivos económicos y humanos como los que van a encontrar en los altiplanos centrales. O sea que, resumiendo, y aunque parezca paradójico, mientras mayor la distancia cultural entre los pueblos, es más lenta la conquista y con más posibilidades de fracaso. Si la distancia cultural, en cambio, es menor, la conquista es mucho más rápida y mucho más exitosa. O sea que parece una paradoja, pero realmente es así. Ustedes piensen que, por ejemplo, la conquista de México se realiza entre 1519, 1521, 22, ya está completada. Si nosotros tomamos la conquista del territorio argentino, ¿no es cierto? Las primeras fundaciones están hechas en la década del 30, 1536, y todavía se están realizando fundaciones en la década del 90, ¿no es cierto? Jujuy, San Luis, por ejemplo, se fundan recién en la década del 90, o sea, han pasado 60 años y recién para lograr la ocupación del territorio. Otro tema que también quería mencionar y que es muy debatido es el de la cantidad de muertes durante el proceso de conquista. En cuanto a la población indígena al momento de la llegada de los europeos, y a pesar de que no hay acuerdo entre los investigadores sobre la cantidad de indígenas que poblaban el continente en ese momento, porque las tesis van desde investigadores que hablan de 8, 13 millones, hasta algunos que hablan de 100, 120 millones de indígenas. Recordemos que prácticamente es muy difícil poder saber esto porque no tenemos documentación. Hay que utilizar disciplinas auxiliares a la historia como la arqueología, la antropología, pero aún así, ¿no es cierto?, son cálculos que, bueno, no se pueden hacer con demasiada precisión, pero sí hay algo en lo que van a coincidir todos los investigadores, que es que la población indígena estaba distribuida de manera muy desigual, había zonas densamente pobladas como el altiplano mexicano o la zona peruana, zonas donde había muy, muy poco número de habitantes, y lo otro que coinciden es que esta población va a sufrir un derrumbe demográfico en el siglo XVI. En esto no hay dudas. Por supuesto que la cantidad del derrumbe, la calidad va a variar de acuerdo, ¿no es cierto?, si estamos hablando de 10 millones o si estamos hablando de 100 millones, pero que hubo un derrumbe demográfico, todos coinciden. Ahora, las causas de este descalabro hay que buscarlas en una serie de factores. Uno de ellos, la propia guerra, pero también la afectación de los sistemas de producción indígena, que se van a ver afectados por la guerra, los trabajos compulsivos a los que van a empezar a ser sometidos los indígenas una vez terminada la conquista, como la mita o la encomienda, una serie de factores psicológicos que hace que disminuya la natalidad indígena, va a haber muchos suicidios, abortos. También hay que tener en cuenta el mestizaje que comienza muy tempranamente y que va a significar un trasvase de categorías étnicas, porque el indio puro va a convertirse en mestizo. Pero en realidad, además de todas estas causas, la más determinante resulta ser la que hablábamos recién de las epidemias y enfermedades a las que se enfrentaron los indígenas, para las cuales no tenían defensa y que realmente causaron estragos en la población. Ustedes quizás te están preguntando, y bueno, ¿y los españoles no se encontraron también con enfermedades nuevas? Sí, es cierto. Acá había muchas
sobre todo fiebres tropicales que eran desconocidas en Europa, pero los españoles habían vivido en contacto con otros pueblos y entonces estaban mejor preparados, con mejores defensas, que los indígenas americanos que habían vivido en una especie de burbuja durante muchos siglos. Con respecto al énfasis que muchos historiadores han dado a las guerras de conquista como causa desencadenante de este declive demográfico, consideramos, y en esto coincidimos con muchos investigadores del tema, que esta teoría homicídica o del genocidio americano, como la van a llamar algunos, no se ajusta del todo a los hechos. No cabe duda de que hubo una auténtica guerra, que hubo numerosas bajas, que hubo mortandad, pero, por ejemplo, a mediados de siglo, la etapa de la conquista prácticamente había terminado y el declive poblacional se mantenía muy alto. Además, hay que considerar que los españoles eran los primeros interesados en que los indígenas no murieran, porque en realidad ellos los necesitaban como mano de obra para trabajar. Por tanto, sí, muertes hubo, sin duda, pero no podemos hablar de un exterminio sistemático y planeado, que es a lo que hace referencia el término genocidio, a una destrucción sistemática, deliberada, de un grupo étnico, racial, como sería en este caso. Eso creemos que de ninguna manera existió. Y ya para ir terminando, creemos que ya en esta segunda década del siglo XXI, la famosa antinomia entre leyenda negra versus leyenda rosa está ya superada desde el punto de vista científico, aunque todavía sigue siendo agitada por ciertos grupos indigenistas, aquellos que reivindican las culturas autóctonas, que dicen que España arrasó y destruyó sistemáticamente, o bien por los grupos hispanistas que desconocen todo el pasado indígena y sus aportes. Estos grupos subsisten todavía y de estas visiones a veces se hace eco la prensa y otros medios de divulgación. Los historiadores, en cambio, hoy estudian los cambios, estudian las rupturas que produjo la imposición del orden colonial, pero también rescatan las pervivencias, las continuidades. América, sin duda, es una América mestiza, como bien señala el ensayista Ricardo Herren, y voy a terminar con un pequeño texto de él. Dice Herren: la América que habla español y algunas pocas lenguas indígenas es predominantemente mestiza, racial, lo que menos importa ya, y culturalmente, sin negar la existencia y vigencia de otras valiosas contribuciones, porque esa es la herencia étnica y cultural que hemos recibido de este largo y complejo proceso de miscigenación, y que debería aceptarse finalmente sin beneficio de inventario. Bueno, con esto doy por terminado. Muchísimas gracias por haberme escuchado y estoy a su disposición para todas las preguntas que quieran hacerme. Bueno, Noemí, muchísimas gracias a vos. Costó un poquito el arranque, pero después fue muy lindo. Así que yo voy a proponer que abran todos los micrófonos y los videos y le brindemos un gran aplauso a Noemí para agradecerle en nombre del Ateneo.